Bienvenidas, bienvenidos y bendiciones. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Agenda Semanal. Hoy, como todos los sábados, les acompaña Yajaira Pérez. Agradecidísima de que ustedes estén a esta hora de la tarde en sintonía con RNN, Canal 27 y, por supuesto, su programa Agenda Semanal. Hoy, muchísimas informaciones interesantes, pero antes de eso, quiero invitarles también, además, a estas personas que están fuera del país, a sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, que por supuesto están ahí para que usted, si no tiene tiempo de ver este programa hoy sábado, pues lo pueda ver en diferido. Agenda Semanal, ahí nuestras redes sociales, Agenda Semanal TV, en Facebook, Twitter, en Instagram, ahora Twitter es X, pero ustedes nos buscan en Agenda Semanal y nuestro canal de YouTube, Agenda Semanal TV. Ahí está para que nos sigan y nos den like, nos digan si les gusta el programa, pero además de eso también nos den su sugerencia de las opiniones, qué opinan de esta maravillosa propuesta y de las informaciones que aquí se emiten. Y también, por supuesto, díganos qué ustedes piensan sobre el rumbo, cómo va este país que tanto nos duele y nos preocupa a todos. Y hoy le digo y le indico que tenemos unas dos entrevistas, mejor dicho, interesantísimas. Hoy nos acompañará un ratico más adelante nuestro querido economista Carlos Cuello, hablándonos de esos temas de economía importante para el desarrollo del país, y también nos acompañará también más adelante nuestro querido amigo y compañero Vargavila Riverón, un periodista especializado en temas fronterizos, que nos va a traer muchas informaciones a propósito del tema de Haití y lo caliente que está la zona fronteriza con estos temas que tanto preocupan al pueblo dominicano, que son la migración haitiana y además también el comercio que hay entre la frontera y Haití, República Dominicana, cómo dará el rumbo en estos días y estos cambios de gobierno en Estados Unidos, qué pensará de toda esta situación a propósito de que la ONU pues retirara su inversión y todo su apoyo a Haití. Ahí estará Vargavila Riverón dándonos todas esas informaciones. Ahora sí, vámonos a una pausa y cuando regresemos con las informaciones. Y así es, y regresamos con Agenda Semanal y hoy importantes informaciones y nos vamos a las noticias principales. Ustedes saben que el ADP, Colegio Dominicano de Profesores, está en dimes y diretes con el Ministerio de Educación, problemas que tienen sobre desacuerdos con este gremio y el ministro Ángel Hernández. Pues en estos días Moca ha sido intervenida por la directora de uno de los centros educativos, pues con problemas específicamente con la ADP, y ha suspendido la clase de casi 600 estudiantes que en ese centro de estudio hay. Pues Hernández, como un ministro de Educación preocupado por la educación dominicana, hizo un llamado y indicó que esto no puede seguir sucediendo, pues los profesores están prestos a brindarle la educación. Tras no llegar a ese acuerdo con la ADP y la directora del centro educativo, los profesores han pedido una intervención por parte de Educación, y esto preocupa muchísimo en el tema de la educación. Ustedes saben que vivimos en unos momentos donde el desarrollo educativo y que no ha estado muy bien en estos momentos el ministro Ángel Hernández, con temas de licitaciones, con temas preocupantes, y esto es un problema más que le trae a su gestión. Ahí debe de haber una intervención urgente por parte del ministerio y que se llegue a un acuerdo, porque los estudiantes no pueden seguir
faltando a sus clases, pues esto le trae retraso en la agenda y el calendario escolar. Pues ustedes saben que ya diciembre está a la puerta de la esquina y hay unas vacaciones, entonces el calendario para esos estudiantes pues no se va a completar. Y esto es preocupante, señores, porque nunca se había visto, o teníamos mucho, mejor dicho, porque sí en otras ocasiones hemos extendido esta preocupación, pero hace mucho tiempo no se veía esta situación de cierre de clase en las escuelas públicas por falta de consenso entre nombramiento y cuestiones administrativas, y esto debe de preocupar mucho a educación y hacer un llamado a la directora de este centro importante educativo, pues se entiende que no hay vocación y esto de verdad que no puede seguir pasando. En otra información, donde se anunció la semana pasada que había unas protestas por el Colegio Dominicano Médico. Esto fue realmente preocupante, pues se había anunciado un paro de 72 horas por los galenos. ¿Qué pasó en esta semana? Bueno, los galenos detuvieron el paro de 72 horas porque fueron llamados al despacho de la vicepresidenta Raquel Peña, y ahí hubo unas reuniones y unas conversaciones a las que no llegaron a ningún acuerdo. Después de haberse reunido con la vicepresidenta, ellos pararon esta huelga que se iba a pronunciar el lunes pasado, se iban a tirar a la calle a buen dominicano, y ellos decidieron pues pausarla. Pues hace unos 2 días se reunieron con el presidente de la República, Luis Abinader, y no llegaron a un acuerdo. ¿Qué se habló en puerta cerrada en Palacio Nacional? No sabemos. Vamos a saberlo un poquito más adelante, porque el paro a huelga que hacen los galenos es de 92 horas. Preocupante la situación. Ariel Suero había manifestado que de no cumplirse las demandas del Colegio Médico Dominicano, ellos estarían protestando. Y es realmente, volvemos a los tiempos de atrás, aquellos tiempos donde las huelgas no paraban. Todos los sectores ahora se están engreñidos con el gobierno dominicano, pues parece que no tener respuesta del presidente. Y claro, por supuesto, con una reforma fiscal suspendida hasta el momento, donde Víctor Atala, el ministro de Salud Pública, había cuestionado y había indicado, mejor dicho, que en estos asuntos, en este tema de las remuneraciones a los médicos, iba a ser un poquito más difícil, pues la reforma fiscal iba a traer un poquito de aliento, iba a tener una serie de sucesos y de reclamaciones, y sobre todo de remuneraciones a los médicos. Pues con la reforma fiscal también venía una reforma indicada a que se prosperara con los galenos. Pues como esto no sucedió, como esto no fue posible, la reforma fiscal se detuvo. Entonces Víctor Atala, un buen mediador, el ministro de Salud Pública, indicó que se le buscaría una solución. Aparentemente eso no llegó. No llegó a un acuerdo, no se llegó a un acuerdo con el presidente, y los médicos van a la calle, van a marchar, y hay un paro de 92 horas, 96 horas específicamente, donde se anunció una serie de medidas, un paro general y nacional. ¿Qué yo opino de esto? Bueno, aquí realmente los quienes tienen la mayor carga de esto y el mayor sacrificio es el pobre, el de abajo. ¿Ustedes saben por qué? Porque la sociedad, cuando hay un paro como este, quien afecta es a las personas que van buscando un servicio y no lo encuentran. Una persona que tiene 3 meses esperando una cita médica y que con este paro, pues la cita se la pongan para 3 meses más. Si se iba a operar o a hacer algún proceso médico que pueda, ¿verdad?, suscitar a su salud, pues ahora tendría que esperar más tiempo. Ustedes saben que el servicio público acá en República Dominicana va en deterioro,
y realmente es preocupante la situación. Bueno, esperamos que el Colegio Médico Dominicano pues se ponga de acuerdo y que este paro de 96 horas anunciada por Ariel Suero pues quede sin efecto, porque al final quienes sufren son los más desvalidos. Así, con estas informaciones rapidito nos vamos a nuestra próxima pausa y cuando regresemos más información y por supuesto con nuestro invitado especial, el economista Carlos Cuello, que estará hablándonos de la situación económica y un panorama global de nuestra economía. Así que regresamos en breve. Gracias por continuar con esta maravillosa propuesta de agenda semanal y yo espero que ustedes pues a esta hora de la tarde hayan colado su cafecito porque a nosotros nos llega un invitado muy especial gracias a Max Ferretería, por supuesto, esta ferretería con todo lo que usted necesita para que pueda hacer lo que necesita en su casa, valga la redundancia. Ahí están los teléfonos de Más Ferretería. Bueno, y nuestro invitado en el día de hoy nos trae una amplia, vamos a hablar de amplia situación económica del país y por supuesto lo que trae esta interesante propuesta de Donald Trump que ya ganó en los Estados Unidos y cómo va a impactar en República Dominicana. Bienvenido, un placer estar en su presencia, don Carlos Cuello. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Estar con ustedes siempre para mí es un placer y un honor. Por largos años hemos compartido ido a destiempo y siempre recordado al bueno Medina. Y ahora en esta nueva etapa del programa estamos siempre prestos a apoyar en lo que sea, usted de nosotros, necesario. Don Carlos, usted, además de economista maestro de la universidad. Bueno, muchas gracias. Fíjate que la llegada de Donald Trump al poder, aunque se trata de un presidente de más de un país, se podría decir, pero es la economía norteamericana que de una u otra forma es la economía más grande del mundo, representa por sí sola más del 20% del Producto Interno Bruto Mundial. Y lo que sucede en Estados Unidos tiene impacto sobre todas nuestras economías. Yo te diría sobre la economía global. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales en los que nosotros tenemos que dar un seguimiento, monitorear. En primer lugar, está la política migratoria. Se espera una política migratoria endurecida y ese endurecimiento en la política migratoria obviamente que va a limitar lo que es la entrada de inmigrantes a Estados Unidos y probablemente vamos a tener mayor número de deportaciones. Esto, claro está, va a incidir en lo que es el volumen de remesa que recibe el país, que para este mes precisamente el país recibió más de 900 millones de dólares en remesa y se espera que el país esté recibiendo este año unos 10.500 millones de dólares en remesa, el segundo renglón más importante de generación de divisas de la economía dominicana. Entonces, cualquier situación que afecte lo que son los movimientos migratorios, sin lugar a dudas que va a impactar en los niveles de remesa. La otra parte es que es muy probable que la política comercial del presidente Donald Trump, más proteccionista, orientada a atraer inversiones norteamericanas que están ubicadas en otras áreas del mundo, desate o digamos que estimule, incentive la guerra comercial ya vigente. Esa guerra comercial, mayormente con China, el principal contendor, va a cambiar o podría cambiar lo que es el comercio internacional. Desde ese punto de vista nosotros podríamos salir beneficiados en el sentido de que nuestra zona franca, por la cercanía, nearshoring, como se le llama, puedan lograr mayor penetración en lo que son los mercados, en lo que es el mercado norteamericano.
pero también podría limitar lo que son los flujos de inversión extranjera, que en el caso nuestro representan más de 4.500 millones de dólares. La otra parte también es que, como todo el mundo sabe, el estilo de autoridad de Donald Trump es muy firme y nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y Estados Unidos, el CAFTA, Centroamérica y República Dominicana. Y aunque no se vislumbran cambios en ese tratado, nada sorprendería que de repente el presidente Donald Trump, como ya en su pasada administración lo amenazó con el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, pueda introducir o sugerir que se introduzcan variantes con un Congreso que lo tiene ya logró la mayoría, ¿no? Entonces, eso también hay que darle seguimiento. Es muy difícil que República Dominicana pueda salir afectada. Quizá algunos países que tienen relaciones no muy armoniosas con Estados Unidos podrían salir más afectados. Pongo, por ejemplo, el caso de Nicaragua, Honduras, pero en el caso de República Dominicana dudo que pueda salir afectada en ese sentido. Pero fíjate que aquí hay oportunidades y amenazas, sí. se conjugan, ¿no? Ambas posibilidades. Sí. Usted habló de ese acercamiento de la anterior gestión de Donald Trump y yo quiero hacer una diferencia, que usted nos explique un poquito de una diferencia del gobierno que administró Trump al gobierno de Biden, cómo se dio esta relación comercial entre estos dos gobiernos para tener una proyección a lo futuro en el próximo gobierno de Trump. No, fíjate, en el caso específico de la guerra comercial ya viene desde 2016, desde el comienzo mismo del gobierno de Trump, porque para nadie es un secreto que China, con la ventaja que tiene de mano de obra barata, el proteccionismo de su industria, ha logrado penetrar en todos los mercados. Y sobre todo por el acercamiento que hizo República Dominicana con China. Exacto, pero China ha logrado penetrar todos los mercados. Incluso hay algunos renglones de producción, como es el caso actual de los vehículos eléctricos, que China, cuando no la marca China liderea en algunas áreas, la mayoría de los componentes y de los productos de los vehículos eléctricos se han ido a establecer en China. Entonces China no es una economía de mercado transparente, China es una economía que protege a sus productores, tiene medidas proteccionistas, incentivos, exenciones, y Estados Unidos ha tenido que ponerse de frente para evitar. Trump en aquella ocasión incluso planteó su salida de la Organización Mundial del Comercio y de hecho podríamos decir que fue donde se inició o se le dio más impulso a lo que es esta guerra comercial, de suerte que ahora con su retorno, ya lo había dicho en campaña, no es de dudar que la guerra comercial se va a acentuar y esto habría que ver qué consecuencia, cómo va a evolucionar. También tenemos, por supuesto, la parte que tiene que ver con los precios del petróleo y la situación de la geopolítica, con la integración de lo que son los países que agrupan a Rusia, China, ¿no? Los famosos BRIC, que es un bloque político, económico y comercial. Entonces, habría que ver cómo van a evolucionar, hay que darle su tiempo, ¿no? Porque de que va a incidir, de que va a cambiar el ajedrez geopolítico, económico, se espera que también él pueda tener capacidad de negociación como para frenar lo que son los conflictos que tanto están costando a Occidente, sobre todo en el caso de Ucrania y la guerra de Medio Oriente, que amenaza con extenderse, con las posibilidades que puede impactar los precios del petróleo. O sea, hay muchas interrogantes, ¿no? Pero hay que darle su tiempo, ¿no? Y quedándonos un poquito en el plano internacional, pero de manera local, el tema de Haití, la comercialización y los conflictos que tiene en Haití, y específicamente con el retiro de la ayuda que la organización internacional, la ONU, pues le retiró a Haití. ¿Cómo sería afectado el comercio entre República Dominicana y Haití, teniendo en cuenta que es nuestro mayor socio comercial? De hecho, bueno, vendría siendo como segundo y tercer socio comercial, porque Estados Unidos es el primero.
con el oro entre China y Suiza ha habido un buen intercambio. Probablemente Haití sea, claro está, como usted bien destaca, el segundo. Lo que pasa es que ese intercambio no es todo formal. Y lo que se tiene son estimaciones en definitiva, porque hay mucho trasiego de mercancía por la frontera, ¿no? El caso de Haití es dramático. Es dramático. Nosotros tenemos dos elementos que nos preocupan, como es natural. Por un lado, el comercio, el intercambio comercial, y por el otro lado, la situación migratoria. En la medida en que se deterioran las condiciones en Haití, en esa medida también el flujo migratorio tiende a incrementarse en una frontera que, por más controles que se han querido establecer, no ha habido manera de frenar la inmigración. Pero ya también la mano de obra haitiana juega un rol, querrámoslo o no, gusten o no, juega un rol en la economía dominicana. Prueba de ello es que días atrás, cuando se estaban deportando masivamente inmigrantes, algunos sectores se vieron afectados. Entonces, tenemos una situación muy dramática. Es cierto que las condiciones en que se está manejando la vida en Haití se hace cada vez más difícil, incluso atentado terrorista se podría llamar, porque dispararle a un avión que va lleno de pasajeros, eso por parte de banda armada, eso es un acto de terrorismo, ¿no? Entonces, la verdad es que a nosotros que más nos conviene que se normalice la situación en Haití, porque nos afecta, como ya te decía, en primer lugar por la parte del intercambio comercial y en segundo lugar por el problema migratorio. Don Carlos, la reforma fiscal, un tema que preocupó a sectores económicos del país, pero que al final no tuvo asidero alguno, pues se suspendió. Vamos a decir que suspendió porque más adelante es necesaria, entiendo yo, una reforma. Sin embargo, este impacto de la reforma que traía unos convenios económicos, tanto para la población más pobre como la población mucho más alta, que estamos hablando de la clase media, implica un trasiego. ¿Cuál es su perspectiva acerca de la reforma y la economía del país en la actualidad y a futuro? Mira, la reforma se frizó, parece que, bueno, se retiró por lo menos. Y disculpe, ahí mismo, el gasto público, porque el gasto público y la reducción del mismo han conllevado una serie de medidas sobre la base de reformar algunas instituciones, de transformarla, de quitarla y fusionar otras. Entonces hay un poquito de todo con el tema de la economía. Sí, fíjate, el problema de si era esa la reforma apropiada o debió reformularse o presentarse una nueva, no sé si se estará elaborando o reconsiderando, pero de que es necesario llevar a cabo una reforma fiscal, eso no hay lugar a duda, porque el presupuesto que también se ha eclipsado en el Congreso, pero que está depositado, el presupuesto para el año entrante, 2025, contempla un déficit fiscal de alrededor de un 3%. ¿Eso es mucho? Si se incluye el cuasi fiscal, vendría superando el 4%. Y esos recursos, de alguna manera, el Estado tiene que buscar garantizar la captación, porque de lo contrario, entonces habría que seguir endeudándonos el país. Y el endeudamiento ya nos está representando alrededor de la cuarta parte de lo que son los ingresos corrientes del gobierno. Entonces, lo más saludable para la economía sería impulsar un proyecto de reforma fiscal para ir corrigiendo gradualmente la situación deficitaria en que se han venido manejando las finanzas públicas. Ese proyecto de reforma que se depositó en el Congreso iba en esa dirección. Lamentablemente el proyecto no prosperó porque cargaba mucho a los consumidores, o sea, recargaba sobre los mismos que tradicionalmente han venido soportando la carga. Entonces, el presidente decidió retirarlo, pero no se ha presentado alternativa alguna para financiar el presupuesto que está ya depositado en la Cámara. Ojalá y se logre consenso en algunos aspectos y se modifique o se reformule ese proyecto, pero
No hacer nada, yo creo que sería lo peor. Ya estamos viendo ahí conflictos con los médicos que están pidiendo incremento salarial. Los maestros también exigen. También, entonces, si el gobierno no tiene ingresos, ¿de dónde va a sacar los recursos para poder cubrir esa demanda de la población? Sí. O nos enfrentaríamos a un escenario como el de Argentina, por ejemplo, donde el déficit superó el 15%, casi el 20%, y eso se tradujo en un nivel de inflación que convirtió a la economía en una economía hiperinflacionaria. Entonces, si queremos mantener la estabilidad macroeconómica, como usted decía, necesariamente tenemos que buscar el equilibrio en las finanzas públicas, de que los ingresos cubran los gastos, porque desgraciadamente la demanda, los requerimientos de la población para mejorar la calidad de los servicios, los salarios, el funcionamiento del gobierno, cada vez son mayores. Hay una parte de lo que es una reforma tributaria que tiene que ver con lo que es el gasto. El gobierno ya ha dado señales de reducción de gastos, muy tímida, por cierto, sí, es muy tímida. ¿Verdad que sí? Claro, ahora incluso se está contemplando la eliminación de algunas instituciones, pero me parece que todavía la reducción es muy marginal. Sobre todo con esta proyección del presupuesto al 2025 y el gasto que tienen algunos funcionarios con alquileres y todo este tema de la evasión de impuestos, porque también es otra, cómo el gobierno pretende reformular si no aplica la ley. Entonces, en ese ámbito de la evasión de impuestos, ¿qué le cuesta al país en materia económica esto, don Carlos? Mira, hay lo que se llama el gasto tributario, que son exenciones y exoneraciones que supera el 3% casi el 4% de lo que debería ser recaudaciones. Eso se tocó, pero se tocó en áreas, por ejemplo, como la de recorte de los incentivos y las exenciones al turismo, algunos aspectos, la zona franca o la infraestructura de zona franca, la vivienda. Lamentablemente, cuando se tocó esa parte del gasto tributario, contrario a lo esperado, o contrario a lo que podía esperarse, luce que era contraproducente. Lo que sí se debió perseguir fue la evasión. Desgraciadamente, el sistema tributario nuestro coexiste con niveles de evasión que en algunos casos son de más del 50% de lo que debería recaudarse. Entonces, yo creo que la persecución a los evasores debe ser permanente como una forma de eficientizar los mecanismos de recaudación, pero de que necesitamos identificar fuentes, en la medida en que esas fuentes vayan proporcionando los recursos, el Estado también debe ir haciendo reformas estructurales. Por ejemplo, en la nómina, se ha incrementado en más de 100,000 empleados. Los alquileres han salido ahora casos escandalosos de alquileres. El gasto de alquileres y compra de vehículos. Alquileres más de $100,000 mensuales de locales que con 3 años de pago de alquileres se pudo haber construido y el gobierno tiene un banco que puede financiarlo, por ejemplo, ¿no? Y en vez de pagar alquileres, pagar con eso, la economía de esos alquileres, lo que es la adquisición del edificio. Don Carlos, nosotros tenemos que despedirlo, pero antes de despedirlo, yo quisiera hacerle una última pregunta y usted me va a decir sí o no. La República Dominicana para el 2025 se encuentra, como dijo el presidente, en una proyección del 4.5% en su crecimiento económico. ¿Esto es cierto o falso? El fondo dice de 5.1 y la CEPAL dice 4.5. El Banco Central tiene estimado 5. Yo pienso que sí, que va a ser en torno a un 5%, pero obviamente siempre hay factores de riesgo, siempre hay incertidumbre, ¿no? Pero es posible que la economía dominicana finalice este año encabezando el crecimiento en la región latinoamericana y caribeña. Pero vamos bien. Y entonces el tema de la inflación y el tema económico como que no cuadran, don Carlos, pero eso lo vamos a discutir en otra entrevista que usted seguro nos va a dar. Y estoy segura que sí, lo vamos a tener por ahí, pero lamentablemente ya tenemos que despedirlo. Increíble, de verdad, siempre tenerlo con nosotros. Con todos ustedes, Carlos, pues ha sido una persona que ha estado pendiente a los temas económicos del país. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias a usted, un honor. Señores, continuamos.
Primer Seminario Nacional de Fronteras, Desarrollo Integral, Fronterizo, Sostenible, Económico y Social. Un evento dirigido a cámaras de comercio, emprendedores, microempresarios, zonas francas y turismo de la región fronteriza de la República Dominicana, con el objetivo de contribuir al fomento del estado de bienestar social y económico en las provincias de la frontera a través de la presentación de proyectos de desarrollo. Participa el 19 y 20 de noviembre en el auditorium del Ministerio de Relaciones Exteriores. Organiza FEDES RD. Primer Seminario Desarrollo Integral, Fronterizo, Sostenible, Económico y Social, hacia una frontera más inclusiva y participativa. Gracias por continuar con nosotros en Agenda Semanal en esta tarde. Ustedes saben que más temprano estuvimos anunciando a nuestro querido colega y amigo que nos trae unos temas que están, miren que súper caliente. El experto en tema fronterizo, nuestro querido y hermano Vargavilas Riverón, periodista en temas fronterizo. ¿Verdad, Vargavilas? Gracias, Yajaira, con esa magnífica presentación, ¿verdad? Tú eres mi hermano, tú eres mío. A mucho orgullo. Encantado de estar aquí contigo. Saludos a ti, saludos a todo el país y el mundo. Vargavilas, sin más preámbulos y entrando de una vez en materia, ¿qué es lo que está pasando en ese lado de la frontera dominico-haitiana? ¿Qué es lo que se está moviendo ahí? Mira, la frontera de República Dominicana y Haití es una zona permanente de acontecimientos, algunos que muchas veces se exacerban, se salen de control, se salen de las manos. Pero nosotros hemos dicho y reiteramos aquí que la frontera, más que zona de conflicto entre República Dominicana y Haití, hay que verla también desde el punto de vista de las oportunidades que ofrece para desarrollarse a nivel de lo que son las estructuras del turismo, porque tenemos dos polos turísticos principales, que son en el norte, Montecristi, y en el sur tenemos a Pedernales. Pero dentro de esa margen, de esos 380 kilómetros, 388 kilómetros de frontera y esas 311 pirámides que tenemos una franja de muchas situaciones de miseria. Bastante. Cuando tú haces el cálculo, haces el análisis comparativo con las estadísticas de todo lo que es el movimiento económico, principalmente del comercio transfronterizo, donde solo el pasado año movió más de 800 millones de dólares y el año antepasado, 2022, movió más de 1.400 millones de dólares. Tú te encuentras y tú dices, caramba, pero todo lo que se mueve aquí está muy distante, hay una dicotomía en referencia a lo que debería ser el tema de la inversión y el desarrollo de los pueblos de la frontera, principalmente del lado dominicano. Entonces, sobre la base de eso, no es solo comercio. La frontera entre República Dominicana y Haití no solo puede verse en el contexto del comercio. Que eso es lo que se vislumbra más entre el comercio de Haití, el que genera bastante dinero para República Dominicana. Claro, pero hay otros elementos, Yajaira, también. Hay otros elementos que es el tema, por ejemplo, hay que entenderlo, eso. De las infraestructuras de salud, la parte sanitaria, la parte medioambiental, la parte educativa, la parte de las infraestructuras viales. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener una frontera mejor comunicada, las provincias de la región fronteriza. ¿Por qué? Porque eso fomentaría el desarrollo y evitaría que continúe lo que es la fuga de cerebro, la fuga de talentos, la emigración de los dominicanos que somos de la frontera, que nacimos allá, a más de 300 kilómetros de la capital, y que hemos tenido que dejar los espacios para venir a buscar mejores horizontes, mejores oportunidades. Si tuviéramos todo eso allá, no tendríamos necesidad de venir aquí. Claro. Porque cada vez que viene un fronterizo, un dominicano nacido, oriundo de cualquier pueblo fronterizo de la República Dominicana, viene a las grandes ciudades, está dejando un espacio. Ese espacio muchas veces es ocupado por los inmigrantes haitianos que vienen de manera irregular al territorio dominicano. Entonces, ¿qué nosotros le hemos sugerido a los gobiernos y también al actual gobierno? Que fomenten las inversiones a nivel de infraestructura, las inversiones a nivel social, a nivel de educación, a nivel de cultura. La cultura es natimuerte en la frontera. Y los pueblos de la frontera tienen una cultura, tienen una historia muy rica, porque allá se dieron algunas de las principales batallas que lograron consolidar y forjar el proceso de independencia. El grito de Capotillo, por ejemplo, fue en el distrito municipal de Capotillo, que se dio en 1863. Que casi nadie ya ahora en estos momentos conoce eso. Exacto. Vaya a ver cómo está el monumento al grito de Capotillo, abandonado.
El Ministerio de Cultura lo tiene abandonado. Y así te vas a encontrar la batalla de Beler, el monumento a los héroes de la batalla de Beler, del 27 de octubre de 1845. Te vas a encontrar la batalla de Sabana Larga, también, que fue otro de los acontecimientos que consolidó el proceso de independencia post la declaración del 27 de febrero de 1844. Entonces, la frontera requiere más atención, requiere más cohesión social. No solo es conflicto, no solo ver cuando hay enfrentamientos entre los bandos haitianos y dominicanos, mayormente defendiendo cada uno sus intereses, sus principales intereses, que son económicos y financieros y del comercio. Y ese desarrollo que tú mencionas, Vargas Vila, sobre la base de que si tuviéramos eso en la línea fronteriza, en nuestras provincias más cercanas, los haitianos quizás pudieran atenerse de esos servicios y no tendrían que migrar hacia la capital y no tendríamos esa gran migración en eso y regresarían, por ejemplo, en el caso de los hospitales. Yo te escuchaba decir en un momento que si se detuvieran los hospitales, por ejemplo, el camión de migración, sí, aquí no tuviéramos migración porque se devolverían. O sea, usted pare y se devuelve de una vez. Pero debe ser del lado haitiano ya. Pero la construcción de la infraestructura hospitalaria, porque hay proyectos para evitar que vengan los inmigrantes haitianos a copar el sistema sanitario de la República Dominicana, debe hacerse del lado haitiano. Ahora bien, del lado dominicano, nosotros como país deberíamos tener mejores infraestructuras sanitarias para ofrecer servicio a los dominicanos, sí, a los fronterizos. El hospital regional o provincial de Dajabón, Matías Ramón Mella, fue un hospital construido desde la época de Trujillo. Y cuando Dajabón se independizó de la provincia de Montecristi, porque antes era una sola provincia, sí, Montecristi y Dajabón, y luego se independizó. ¿Qué pasa? Cuando se llamaba El Libertador, tenía el otro nombre, que era El Libertador, y después se le coloca el nombre de Dajabón. ¿Qué ocurre? Ese hospital tiene alrededor de 8 años construyéndose. Todavía no se termina. El de Dajabón, para trasladar el hospital viejo, que es muy pequeño, que es una especie de policlínica, porque en aquella época no existía ni siquiera la densidad poblacional que tiene la provincia de Dajabón ahora, que ronda los más de 70,000 habitantes. Y otras condiciones más. Entonces, ese hospital es injusto que tenga alrededor de 8 años su proceso de construcción, su ampliación, un hospital regional que debe ir acorde con lo que son las condiciones hospitalarias, las condiciones poblacionales de la provincia de Dajabón. Eso para citar un caso. Sí. Y si te vas a las otras provincias de la frontera, ni se diga. Es un desorden, es un desastre. Entonces, tenemos un artículo en la Constitución de la República, el artículo 10 de la Constitución de la República, que declara de alta prioridad el desarrollo fronterizo, la inversión social, la infraestructura, la inversión a nivel sanitario, la inversión en educación, en cultura y en los distintos ámbitos. Pero eso ha sido solo un artículo. Ha sido una letra, ha sido un número. Como casi la mayoría. Exacto, en los 277 artículos de la Constitución de la República. Entonces, tenemos la ley 12-21, que crea la zona de exención para promover el desarrollo de la frontera, que anteriormente era la 2801. O sea, tiene todas las herramientas, todas las condiciones para poner en marcha planes, iniciativas, proyectos en ejecución que fomenten un verdadero desarrollo fronterizo, una verdadera cohesión social de la gente de la frontera. Pero, sin embargo, los gobiernos que hemos tenido, con algunas honrosas excepciones, y el sector privado, le interesa muy poco el desarrollo de la zona fronteriza. Solo lo usan en campaña. Sí, para campañas y como para Navidad. Y cuando el tema está caliente para crear opinión pública. Exacto. Entonces, nosotros hemos dicho que el esfuerzo por el tema de la inversión y el desarrollo en la frontera debe ser un esfuerzo mancomunado, conjunto de Estado y sector privado y sociedad y también empresariado y el sector comercial. Porque no es solo hablar del comercio, quizás ese es uno de los aspectos, es el más notorio, obviamente, porque la mayoría de esos pueblos fronterizos, su economía, en más de un 70%, radica en el intercambio comercial transfronterizo. Pero tú tienes la provincia de Elías Piña. Nosotros hicimos un recorrido, el más reciente, hace 2 semanas, junto a una comisión que estamos organizando un seminario. Tú tienes una provincia como Comendador Elías Piña. Sí.
que mueve un flujo económico amplio y tú no tienes un restaurante No. en Elías Piña, no tienes un hotel No donde tiene dormir en Elías sí, Piña. eso es así. O sea, no tienes una infraestructura sanitaria adecuada, viable, no tienes una educación de calidad, Una lástima. no se está fomentando y promoviendo la cultura. Nosotros hemos planteado y debe aprovecharse este momento de relanzar las relaciones dominico-haitianas, pero también a la vez fomentar nuevas iniciativas que coadyuven al desarrollo integral y sostenible de la región fronteriza del lado dominicano y que eso contemple un plan de repoblación de los dominicanos, que se le den incentivos, mayores incentivos. Los alcaldes de los pueblos fronterizos deberían recibir Sí. más incentivos, más presupuesto. Los legisladores de la zona Y fronteriza, son los que menos reciben. exacto, para la las gobernadoras, las gobernaciones de las provincias fronterizas deberían recibir otro trato distinto. Y no se trata aquí de exclusión, de privilegios, ni nada de eso. Lo que pasa es que los habitantes fronterizos somos los guardianes de la soberanía, somos los guardianes de la patria, pero eso solamente ha sido un discurso. Sí. No se ha ejecutado, no se ha traducido de manera práctica y por eso es que nosotros estamos propugnando en estos momentos. Hablando de guardianes de la patria, estuvimos viendo en redes sociales que circula un video de personas que corren hacia otros lugares en una de las provincias de Haití que fue invadida por las bandas. ¿Cuál es la situación en este caso y qué riesgo tiene la República Dominicana a sabiendas de que se ha dicho, todavía corre como un rumor, de que se ha trasladado bandas a República Dominicana? ¿Te refieres a lo que fue la toma de la ciudad de Font-Parisien, que es una ciudad colindante Así con es. Jimaní, con Independencia? Y hablar un poquito ahí en ese Sí. mismo ámbito de tu opinión sobre el tiroteo y el retiro de la ayuda de la ONU en Haití. Mira, muy importante esta inquietud, esta pregunta. Font-Parisien es una zona que colinda con Jimaní, que es productiva, obviamente. El comercio anteriormente, el mayor flujo comercial entre República Dominicana y Haití se daba por la zona de Jimaní, por Malpaz, que es la zona más cercana a la capital haitiana, Puerto Príncipe. ¿Qué ocurre? Que a raíz de que las bandas se proliferaron muchísimo en la capital y principalmente en la parte sur y suroeste de Haití, se ha visto severamente afectado. Entonces, este caso más reciente de esta semana de Font-Parisien, que fue tomada por la banda 400 Mauso, que es una de las bandas más sanguinarias, más violentas del vecino territorio Haití, esto evidentemente que coloca en una situación de alerta a la República Dominicana y más aún en esa zona sur del país. Se veía venir, se esperaba, ya había amenazas hace alrededor de 2 meses de que iban a tomar esto. ¿Qué pasa? Que el debilitado y colapsado Estado haitiano y la misión keniana en suelo haitiano no hizo prácticamente nada para evitar esto. No hizo nada para prevenirlo porque eso se debe a que todo parece indicar que es un guión que se está siguiendo con una película de terror con capítulos tras capítulos y mientras vas pasando un capítulo, más laberinto, más sombrío se pone el panorama, más el cisne negro aumenta. Entonces eso es lo que ha pasado en Haití, donde el fomento de las bandas ha sido por parte de algunos sectores internos y externos. ¿Quiénes le envían esas armas que usan los miembros de bandas, de los grupos armados? Esas armas, la mayoría vienen de Estados Unidos y de otras latitudes más. No sé. O sea, tú tienes eso. Tienes algunos empresarios haitianos que están financiando a esas bandas. En algunas zonas ellos han tomado y han aplicado su mecanismo hasta de recaudación de impuestos. María Vila, de me cobro de están impuestos. casi diciendo que nos pedimos, y disculpa que te interrumpa, pero no me quiero ir sin que toquemos el tema del Congreso. En un minuto vamos a hablar un poquito del Congreso. ¿Qué nos trae el Congreso? Si antes de fronterizo? responderte eso, me preguntaba sobre el recorte de las ayudas de la ONU. Eso obedece a ese mismo plan, porque la comunidad internacional ha tenido un doble discurso con el tema haitiano. Mientras se tenga ese doble discurso, hay muy pocos esfuerzos serios, transparentes, por resolver la crisis en Haití. La quinta intervención militar en Haití, que es esta de ahora, prácticamente ha sido un fracaso más de la comunidad internacional y no se vislumbra una solución a corto y mediano plazo
de esta grave crisis en territorio haitiano. Con relación a lo que estamos organizando, un grupo de ciudadanos de las provincias de la frontera, de las distintas provincias, las 7, que residimos aquí, que vinimos hace mucho tiempo, nos hemos constituido en la organización Frontera, Economía y Desarrollo Social Sostenible, con la finalidad de impulsar acciones entre el sector público y privado tendentes a contribuir al desarrollo de las provincias de la frontera. Y es por esto que nos hemos propuesto realizar el primer seminario sobre desarrollo integral sostenible, económico y social dirigido a las provincias de la frontera, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre en el auditorium del Instituto de Formación Consular y Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Es una convocatoria conjunta del sector privado, conjuntamente con las cámaras de comercio de las 7 provincias fronterizas, los senadores de las provincias fronterizas, los diputados, las comisiones de frontera de ambas cámaras y diversos ministerios y el gobierno central y también la sociedad civil. Ahí se van a presentar propuestas, proyectos, iniciativas tendentes a crear un nuevo marco, a crear nuevas acciones que impulsen un real y verdadero desarrollo de las provincias fronterizas de la República Dominicana. Bien, qué interesante. Y con esto nosotros vamos a despedir y por supuesto le vamos a dar seguimiento a este importante congreso para el desarrollo de la frontera entre Haití y República Dominicana. Señores, nos quedamos cortos con Vargas Vila, pero le hacemos la formal invitación para que nos cuenten en otra ocasión más sobre el desarrollo de República Dominicana y Haití. Muchísimas gracias, Vargas Vila, por acompañarnos. Y así, con esta maravillosa entrevista, despedimos. Y para nosotros es un honor que ustedes nos hayan acompañado, invitándole que siga la programación de RNN, canal de noticias. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo sábado.